Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a su programa Dos Miradas con mi querido Hernán Garza. ¿Cómo estás? Muy bien, Julia, gusto de verte. Igualmente. Pues nada, una semana llena de actividades. De hecho, los últimos 15 o 20 días han estado llenos de cosas que han estado pasando entre el buque este que se estrelló y que quisieron aprovechar y sacar raja política por ahí. Y luego resultó que no, que habían sido los gringos. Y las personas estas que fallecieron, a las cuales asesinaron, y que también podríamos decir lo mismo, que resultó que no. Y vamos a ver si también fueron los gringos. No, ya me estoy poniendo conspiranoica. Estoy empezando demasiado conspiranoica. Cuéntame, ¿cuál es tu perspectiva de todo lo que ha estado pasando? Pues mira, no podemos analizar lo que ha estado pasando recientemente sin tomar en cuenta que vienen elecciones el 1 de junio, las elecciones de jueces, magistrados y ministros, toda la mitad del cuerpo de personas juzgadoras del país. Sin embargo, digo, los dos eventos, tanto el doble asesinato en la Ciudad de México el martes pasado, como la muerte de dos cadetes en el buque Cuauhtémoc, pues son realmente hechos muy, muy lamentables y pues nuestras condolencias a los familiares, a sus amigos, a sus compañeros de lucha. Eh, Hay varias cosas que resaltar. Uno, pues la carroñería de ciertos grupos y ciertos medios sin análisis previo y sin nada construyen ahí una historia y la tratan de posicionar algo pues que habla muy mal de ellos y pues solitos se van desprestigiando. ¿Qué te puedo decir? Y bueno, y claro que creo que el tema del, del buque escuela no tiene que ver con la violencia electoral, pero los eventos de la Ciudad de México pues sí están muy, muy cerca de la fecha de las elecciones y pues lo que tratan es de pues, contrarrestar los hechos, ¿no? Porque hay que recordar que quienes estuvieron a cargo de mejorar la seguridad en la Ciudad de México hoy están a cargo de mejorar la seguridad a nivel país. Y los resultados en la Ciudad de México con la llegada de Claudia Sheinbaum, cuando deja ella el cargo para irse a los recorridos estos previos a las campañas, mejoró muchísimo. O sea, cuando ella llega, se recibe de Miguel Ángel Mancera, una ciudad con una opinión pública de que el 96-97% de las personas se sentían inseguras y lo deja con un índice abajo del 50%, con una tasa de homicidios diarios que le redujo casi a la tercera parte o incluso más, con un trabajo excepcional que se convirtió en la base del proyecto y la propuesta de seguridad de su plan de gobierno, su propuesta de plan de gobierno y lo que está poniendo en marcha, ¿no? Entonces, bien, venir y con algo tan dirigido, que no es así que esté ocurriendo constantemente en la Ciudad de México un doble homicidio tan dirigido como pues no significa que la estrategia no funcione, pero pues te mete ese ruido, ¿no? Entonces es querer como que hacer algo lo suficientemente visible como para decir, no, no es cierto lo que nos están diciendo y no es verdad de que se hayan reducido el número de homicidios diarios en el país de 100 a 75 desde que llegó la cuarta transformación al gobierno y lo mismo con la Ciudad de México. Entonces, pues es terrible que personas que ni siquiera tienen un cargo público de elección popular, pues a eso me refiero, no es de que no sean colaboradores ni servidores públicos, pero no son figuras políticas, mueran de esta manera. Y también muy lamentable que dos cadetes en la flor de su vida pierdan la vida en un accidente y que se trate de utilizar eso para de alguna manera argumentar que el rumbo del país no es el correcto porque un buque fue y se estrelló allá, ¿no? O sea, este buque escuela navega por todos lados del mundo en mares mucho más bravos. Aquí ni siquiera estaba al mando
de su capitán, estaba en manos de las autoridades portuarias y ocurre el accidente y entonces lo sacan ahí. Pues habla de ellos, de cómo son, cómo se percibe esta oposición carroñera y los medios que la secundan, ¿no? En esa parte muy, muy lamentable, Julia. ¿Cómo lo ves? Pues sí, me parece muy lamentable la reacción, sobre todo de pronto, pues así, carroñeros es la palabra, ¿no? Buitres, parecen buitres. Ujú. Pues a final de cuentas, por lo menos en ese sentido estoy de acuerdo. A mí me encanta ahora sí que dijo la doctora Claudia Sheinbaum que no estuviéramos especulando, pero pues yo soy especulera, ¿qué te puedo decir? Y yo sí me puse a especular. Entonces, y de pronto por ahí me puse a buscar a ver algunas personas que han estado especulando sobre lo que pasó. Por eso decía yo que lo del buque fue culpa de los gringos y a lo mejor esto también, porque por ahí hay una persona que anda diciendo, no recuerdo el nombre del señor, pero anda diciendo que es posible que esto también tenga que ver con un intento de intervención gringa para hacernos creer o hacer pasar a la percepción pública como si no estuviera habiendo seguridad. Lo mismo que dices, pero no de parte del crimen organizado. Y por ahí, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que incluso puede ser un asunto de los del cártel inmobiliario. Otros dicen que es un asunto de la oposición, ¿no? A mí me llamó la atención de este señor porque tiene muchos puntos. Uno de ellos es precisamente el modus operandi, es un modus operandi muy gringo. O Ujú. sea, es un solo disparador que probablemente ni siquiera sabía quiénes eran ellos, que los estuvo cazando, que ya tenía un modo de escape muy específico, muy diseñado, estuvo muy diseñado todo, muy bien cuidado, con un arma nueva completamente, sin registro, sin antecedentes de ningún tiroteo. Y pues todo estuvo muy, muy extraño, ¿no? Entonces a mí me llama la atención, yo sé que a lo mejor y no debería de estar especulando, pero pues mi Sí, no, yo naturaleza me creo llama. que si quieres abordamos el tema del nuevo embajador de los Estados Unidos en México, que no sé si la coincidencia de las fechas y el evento tenga algo que ver, pero sí, Ron Johnson, nuestro nuevo embajador, pues tiene una historia. Es un boina verde convertido en agente de la CIA que venía directamente de El Salvador, había sido su asignación anterior, era el embajador de Estados Unidos en El Salvador en este periodo de Bukele, de Nayib Bukele, que ahora es el carcelero de la región, ¿no? Que está dando servicios de penitenciarios a extranjeros y cobrando dinero por eso. Eh, pero no es el tema. Pero Ron Johnson ya había estado en El Salvador, había estado en El Salvador en los años 80, en las épocas de los escuadrones de la muerte, en todo este movimiento de guerrilla y contrainsurgencia que se desarrolló en varios países de Latinoamérica, de Centroamérica en particular, en épocas de Ronald Reagan, y donde ocurrieron unas masacres horribles, 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 en donde a unos niveles de crueldad que tampoco quisiera entrar en eso. Pero de ahí este caballero se fue a Irak, donde después de esa invasión tremenda murió más de 1 millón de personas. Y luego, ¿por qué no? Pues de ahí a Afganistán. En Afganistán, si bien el número de muertos no fue tanto porque la población es baja en un lugar tan orográficamente tan complicado, sin embargo, pues durante 20 años de esa invasión en Afganistán, Estados Unidos, que llegó para remover al talibán y durante 20 años estuvo preparando el país para una vida sin el talibán, duraron 2 semanas sin que el talibán recuperar el país, ¿no? Y son los que hoy controlan Afganistán. Entonces, ¿qué fueron a hacer ahí? Pues, sí, sin duda, a diferencia de Irak, no murió tanta gente, pero sí hubo mucho gasto militar y hubo también un incremento importantísimo en la producción de amapola y de opio en Afganistán, que aparentemente cuando ocurre la investigación dicen, no, lo que pasa es que esta zona necesitaba vivir de algo y pues bueno, que vivan de eso.
y pues ellos están en control y se hacen de la vista gorda o le entran también al negocio de las drogas, pues no sería la primera vez que ocurriera, ¿no? Entonces, pues sí, este es el embajador que está ahora en México. Su acto más notable el día que llega es reunirse con Eduardo Verástegui, uno de los representantes de la ultraderecha en México, y visitar la Basílica de Guadalupe. Pero no llegó tampoco solito, o sea, llegó acompañado de un reporte del famoso Tim Golden, que fue el responsable el año pasado de sacar un reportaje donde decía que había habido una investigación de nexos del narco con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y se montó una campaña mediática de narcopresidente que tuvo resultados, pues, nulos, si lo que buscaban era que no triunfara el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Y pues todo lo que se gastaron realmente no sirvió porque pues se ganó con contundencia e incluso se obtuvo la mayoría calificada, que era parte del plan C, ¿no? Entonces resucitan otra vez a este Tim Golden con un reportaje de una supuesta lista de personajes de la política mexicana ligados a la Cuarta Transformación, Andrés Manuel, que estaban a punto de perder su visa o de ser acusados por la justicia americana. Pero a la hora que le empiezan a preguntar no puede dar nombres. Y entonces todo su reporte utiliza autoridades norteamericanas, me dijeron, y autoridades, a la hora que dice quiénes, no, pues no hay pruebas, ¿no? Entonces es una estrategia conocida, pero coincide con la llegada del embajador. Entonces por ahí te puedes ir dando cuenta de por dónde van los tiros y cuál va a ser el tono pues por su pasado, ¿no? Por su historial. Eh, Pensaba yo a mis adentros, claro que es muy preocupante, digo, pero bueno, al menos no viene de Libia, donde organizar una guerra civil, o de Siria, eh, también ambas creaciones de Hillary Clinton en el mandato de Obama, ¿no? El presidente buena onda, buena ondita, Bueno, pero no viene de ahí, no, tampoco viene de haber estado en Israel y el genocidio, ¿no? Tampoco viene de Sudán o de Sudán del Sur, donde hay ahorita una crisis, ¿no? Una crisis humanitaria tremenda, iniciada esa guerra civil para impedir que los acuerdos que había firmado China con ellos para extraer petróleo, pues no se lleven a cabo y acaba entonces en todo este desastre. No viene de ahí roñoso, su especialidad es Latinoamérica o Centroamérica, pero también estuvo en Medio Oriente, es decir, donde los Estados Unidos intervienen directamente es, digamos, el perfil de este nuevo embajador. ¿Por qué en sí, Libia lo mandan? Porque en Libia estaba Sarkozy y los franceses, ¿no? En Siria, pues tampoco es necesario porque había suficiente, ahí es donde crearon ISIS y había una labor de inteligencia de los británicos. Entonces, los americanos tienen quien les haga el trabajo sucio en Libia, en Siria, en Israel, o más bien en Palestina, en Ucrania, ¿no? Pero pues aquí sí mandan uno de los suyos, donde ellos intervienen directamente porque estamos en su esfera, o donde estaba el petróleo, o en Afganistán, que tenía también ahí una, una importancia estratégica en la supuesta búsqueda de Osama Bin Laden y 20 años de presencia ahí. También me congratulé que no hubiera venido de la ex Yugoslavia y de toda la guerra civil que armaron ahí para, entre otras cosas, construir una base, una base militar en Kosovo. Pero pues para eso hubo que organizar una guerra civil. Entonces, pero pues el sello lo tienen, así han sido intervencionistas, injerencistas y ligados o no a los trágicos eventos de esta semana, pues hay que estar muy alertas, hay que traerlos, como dicen por ahí algunos, con el mecate muy corto, porque
Si no, agarran monte. Sí, no, pues es que estamos hablando de dos tipos de intervenciones diferentes, el tipo de intervención republicana y el tipo de intervención democrática. A final de cuentas no te puedo decir izquierda y derecha porque los dos son de derecha, pero, o sea, los demócratas intervienen de cierta forma y los republicanos de cierta otra. Y esta es una desestabilización que están buscando que es muy republicana y efectivamente hay que traerlos con el mecate corto. Otra de las cosas con las que llegó acompañado, que creo que, me imagino que tú no lo viste, pero que estuvo muy presente en redes sociales, fue que fue una publicidad en donde nos decían que si estaba bien o que si estábamos de acuerdo con que los buques gringos estuvieran protegiendo las aguas mexicanas. Y aterrador, aterrador. No tengo capturas, tenía las capturas precisamente para este programa, pero se me Ajá. descompuso el teléfono y ya las perdí. Pero estuve recibiendo incluso, lo primero que yo supe de ellos, me llegó un mensaje privado por Facebook Mm, preguntándome, sí, no era publicidad, fue un mensaje privado de que seleccionaron algunas personas y me preguntaron a mí que qué pensaba yo de que los buques norteamericanos estuvieran en aguas mm. mexicanas, pero de una forma muy positiva, ¿no? Y a partir de ahí yo les contesté así de que no manchen qué clase de pregunta es esa, por favor lárguense de mi inbox, y entonces me empezó a llegar publicidad de esa misma página que se llamaba algo así como ay, no me acuerdo, pero aterrador, ¿eh? O sea, aterrador. Y los comentarios, muchos comentarios así de que, no, ¿qué les pasa? Y que no sé qué, que no sé cuánto, y otros con bots, obviamente, Ujú. diciendo, lo que necesitamos es justamente una intervención, que nuestros vecinos nos protejan, y ya sabes, la mujer desvalida, ¿no? La princesa desvalida que necesita al príncipe que la rescate, ¿no? Es una historia, o sea, están armando una narrativa y están realmente, activamente lo están intentando, mercadológicamente hablando. Definitivamente, Julia. Ahora, yo no sé si es demócrata o republicano o es un cambio de estrategia, porque claramente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el- la, la intervención venía detrás de estas organizaciones no gubernamentales, estas organizaciones de la sociedad civil, y se les llenaba el buche, ¿no? De sociedad civil. Claudio X González, el INCO, fondeados por la USAID, por el National Endowment for Democracy, cada uno sacando sus reportes, bueno, todos los colectivos estos alrededor de las marchas del 8M, que llegaban muy enojadas a romper todo, bueno, similar como está ahora la CENTE que ahorita Ah, esto también. damos la CENTE porque creo que están actuando ya de una manera muy previsible. Similar, o sea, todos estos movimientos que se radicalizan empiezan a perder el apoyo de la sociedad porque dicen, bueno, pues durante tantos años luchaste por algo y claro que hay una situación muy injusta, pero de repente cuando ya se te invita, ya no se te cancela, ya se te abren las puertas del gobierno, y dices, no, digo, ¿cómo? Pues, entonces, entonces están siguiendo ese patrón. Pero regresemos un poco al intervencionismo americano. Pues ahora se están acabando todos esos fondeos, todas esas agencias. Me dijo un amigo esta semana, me dijo, no, pues yo estaba trabajando en un proyecto, trabaja en una fundación, tenía 4 proyectos fondeados por la USAID, pues tuve que soltar a 40 personas que ya no las podemos mantener ahí. Entonces eso está ocurriendo. No se diga qué sabemos de Claudio X González y Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad y tanto reportaje y tanta cosa, ¿no? Entonces, no, ahora están cambiando el método, pero pues hay que recordar que pues lo anterior, el sexenio anterior hubo de los dos partidos, entonces probablemente es un cambio de método, vienen por algo más directo, más rudo, más militarístico, más de inteligencia, y pues eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Estos grupos, este tipo de intervenciones siempre se valen de apoyo local. Entonces, ¿cuáles son esas organizaciones que van a acabar colaborando o van a ser los tontos útiles para desestabilizar? Pues es donde hay que tener muy, muy claro. Los reclamos de las CENTES han sido muy válidos y durante muchos años en su resistencia y si lograron cosas excepcionales, desarrollaron métodos educativos muy apropiados
para nuestra idiosincrasia, sobre todo en zonas rurales, y como están divididos por secciones y por estados, hay trabajos muy bien documentados, y de repente el reclamo se convirtió en algo que es un imposible, o sea, revertir una reforma de 2007 a la ley del ISSSTE, de la cual ya desaparecieron muchos de los ahorros y los fondos de la solidaridad intergeneracional. O sea, no puedes regresar a algo que no existe, nada más porque digas que estás exigiendo cambiar la ley. Se les han puesto un montón de contraofertas en la mesa, y pues como que nada parece ser razonable. Entonces, van y tratan de impedir las operaciones o el acceso al aeropuerto de la Ciudad de México, que pues lo que recuerda nuestra gente es que los anteriores que lo hicieron fueron estos supuestos papás de supuestos niños con supuesto cáncer, con unas supuestas medicinas que no tenían, que acabó siendo todo un fraude organizado por el grupo PISA y la gente que tenía infiltrada en los organismos de salud pública, que pudo muy bien Raquel Buenrostro documentar, ¿no? Entonces resulta que ellos sí tenían los medicamentos, pero no los querían otorgar. Entonces cuando les dijeron, pues ahí te van, pero te voy a restar de tu presupuesto, los servidores públicos de ese entonces, que venían de la administración anterior de Enrique Peña Nieto, dijeron, no me lo mandes porque se van a echar a perder. Pues, ¿cómo que no te lo mandes? Se van a echar a perder. Pues eso no, es que sí las tengo. Sí las tiene, grabadito, todo. Entonces, pues la última vez que intentaron hacer eso en el aeropuerto de la Ciudad de México fueron estas personas, ¿no? Entonces, ¿por qué se asocian de esta manera? Violentando el acceso a la mañanera, golpeando a un reportero. Bueno, será un provocador, bueno, entrégalo, denuncia, tampoco lo entregan, no lo denuncian. Y el otro tema que yo creo que ese es donde más les dolió, es que estaban pidiendo que se cancelara el UCICAM, que es el sistema de promoción y de evaluación y promoción de los maestros. Y lo primero que hizo Mario Delgado cuando fue nombrado secretario es desaparece el UCICAM. Y luego dicen, no, ¿cómo que no? Pues era lo que querían. No, es que queremos, bueno, ¿qué quieren? Digo, no, pues es que tenemos unas dudas, perfecto. Entonces lo que les ofrece la presidenta es, vamos, no a través del sindicato, vamos, escuela por escuela, salón por salón, profesor por profesor, profesora por profesora, maestra por maestra, maestro por maestro, y les vamos a preguntar a todos. Y entonces la gente salta y dice, no, me vas a desintermediarizar. Bueno, no dijeron eso, pero están actuando. Caray, ya me agarraron, ya no voy a hacer una fuerza de choque, sino se van a ir directamente con los afiliados, con los interesados. Y con esa, no digo que los desarmó, pero ya no saben para dónde hacerse. Entonces están cayendo en una incongruencia brutal a los ojos de todo el mundo. Entonces, pues a ver, entran en razón. Sí, de hecho, para mí, perdóname mi consideración. Una jugada genial, o sea, una jugada de ajedrez y paciencia, la paciencia de que pudiera tener, pues a lo mejor, que pudieran tener los chinos, ¿no? Dicen, bueno, pues aquí estamos, dispuestos a platicar, está abierto al diálogo, pero pues está muy mal que golpeen reporteros, ¿no? Entonces, pues bueno, mira, una ensartada con una finura de clase mundial, es lo que veo. Pues bueno, a mí el reportero creo que es lo que menos el que me da menos, pero es porque no, el señor, creo que no es, su contenido no me es muy agradable. Pero Pues, sí entiendo, no tenía por qué golpearlo. Julia, porque no les gusta lo que decimos, no se vale, o sea, no, y no era eso, ni siquiera era por su contenido. No era por su contenido, ¿sabes? Pero pues a final de cuentas, o sea, cuando yo me enteré de quién fue, sí dije, híjole, pues quién sabe qué habrá hecho, qué les habrá dicho. Porque él es muy así. No sé, no me voy a meter tampoco porque tampoco yo investigué, o sea, solo supe que había sido el chapucero y dije yo, hay algo más ahí, no es nada más eso.
hay algo que escarbarle, pero lo que sí te puedo decir que a mí me llamó mucho la atención y que yo dije, no, esto no es normal, es en el momento, ¿por qué cuando hubo un doble asesinato y ellos ya tenían cita para diálogo, fueron y cerraron la presidencia para que no llegaran los reporteros? No tiene ningún sentido. Eso para mí fue así de que, güey, no, aquí hay algo que no está bien, esto parece estar siendo un choque. O sea, están haciendo esto para desestabilizar y es obvio. Y ellos solitos están dándose el quemón, porque todos estamos al final de cuentas aquí ya en una alerta en la que ya no les creemos una cuarta parte de lo que dicen. O sea, al final de cuentas, todo lo que han hecho, no nada más los maestros, o sea, todo lo que ha pasado ya de movimientos de oposición en los últimos 6 meses, yo creo 8 meses, ha sido mentira tras mentira, ¿no? Incluso yo me metí hoy a buscar sobre lo de Fernández Noroña, que sí fue una barbajanada de su parte, no sé si viste lo que pasó, que un señor lo atacó en el aeropuerto en septiembre pasado, Sí, sí, sí. ¿sí? Y Porque bueno, no y le le gustó obligó. ir a la sala VIP de American Express. Sí, y entonces Fernández Noroña le dijo que lo iba a demandar y el señor así de que no, yo le puedo ofrecer una disculpa pública. Y Fernández Noroña lo llevó al Senado a darle la disculpa pública, un asunto privado, lo hizo público. No, Yo no, no, sí, porque la denuncia fue contra un servidor público, contra el presidente del Senado. O sea, acuérdate sí, que los legisladores tienen hasta fuero. pero en su Entonces, ámbito personal, no, no, no fue su ámbito personal. Atacó al presidente del Senado. en su ámbito personal. No, al presidente del Senado. Él es presidente del Senado en el Senado y fuera del Senado. Pero él estaba en la sala VIP por ser Sí, Fernández Noroña y pero tener es el la tarjeta presidente de del crédito, no Senado, por otra cosa. Julia. Es el presidente del Senado, Julia. Entonces, Bueno, pero es es todavía como no o termino. sea, agredir a la presidenta, aunque esté Todavía no en su termino. casa, aunque esté, no sé, en un Sanborns. Todavía no termino mi argumento, espérame. Entonces yo dije, sí, pues está muy mal, o sea, cuando yo lo escuché dije, órale, pues sí, suena feo. Pero cuando me meto a buscar el caso, lo primero que me encuentro son únicamente medios de derecha, Milenio, Chumel Torres, o sea, puros medios, y entonces ahí fue donde dije, aquí hay algo que no está bien con esto que estoy yo escuchando. O sea, No, con de este hecho, argumento. una reportera en la mañanera y le preguntó eso a la presidenta. Dijo, bueno, que hable Gerardo, pues yo, ¿por qué? ¿Verdad? Pero, dice, en el fondo, lo que está ocurriendo aquí es un hecho violento que no termine impune. Entonces, pidió una disculpa. Sí, está bien. Pues sí, y no hubo impunidad, no hubo impunidad, porque pues sí, se Yo puso no sé qué violento, tan de acuerdo hay estoy, ¿eh? cámaras, o sea, finísima persona, ¿no? Yo no sé qué tan de acuerdo estoy. No sé hasta dónde estoy de acuerdo en que haya sido en el Senado. Fernández Noroña dijo que había pedido la sala VIP de American Express para que le dieran la disculpa pública, pero que American Express se negó. Pues hay que preguntarle a American Express. Pero pues a final de cuentas, o sea, lo que yo te estoy queriendo decir con esto no es lo que pasó con Fernández Noroña, sino el hasta dónde pierden credibilidad al grado de que ya cuando ves una noticia, principalmente con ellos, ya empiezas a pensar que hay algo mal ahí. No, ahí no me están diciendo todo, no estoy viendo todo el criterio completo, un criterio adecuado más bien. Sí, digo, pues es un asunto menor en ese sentido, pero por otro lado, pues una agresión a uno de los encargos públicos, pues más relevantes del país, el poder legislativo, y presidente del Senado. O sea, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y el otro, pues en un clasismo frágil, como le llamé, y así como hay machismos frágiles, ¿no? O sea, que ven que su machismo, su masculinidad frágil le llaman, que está en cuestión, se ponen violentos, pues sí, su clasismo fue muy frágil, ¿no? Porque vio a alguien que no esperaba encontrarse en el ámbito que él consideraba que era ahí, pues, el Olimpo, ¿no? No sé qué te imaginen, ¿no? Que la gente pueda entrar ahí o no, etcétera. No, Pero, quién sabe qué pensarán.
cómo iría en sus, a lo mejor traería alterados algunos de sus sentidos, ¿no? Este, Nada, pero pues pues, es mucho de los que luego saltan y los carroñeros, ¿no? Tú que estás metida en temas de alimentación, estaba viendo el otro día el video ese que te compartí, que de las diferentes clasificaciones de los carnívoros. Entonces resulta que hay carnívoros, hay carroñeros, hay insectívoros, hay piscívoros. Son las clasificaciones. Entonces los carroñeros ahí están y se identifican mucho con esta derecha conservadora que nomás están viendo a ver qué sale mal para achacárselo, ¿no? O sea, yo tengo amigos muy queridos que empezaron a circular memes del buque escuela Cuauhtémoc, les digo, híjole, si no te conociera, o sea, qué está diciendo de ti que dos muchachos de 20 años de 20, 22 años, han perdido la vida en un accidente y tú burlándote? sí. Me enoja, me irrita. Pero por otro lado son tan inocentes que dices, bueno, ya ni enojarse vale la pena porque la verdad es que pues están ahí en su privilegio y en su rencor, pues son de veras de algún tipo de atención terapéutica, ¿no? Porque no pueden ver que algo salga bien y lo nieguen y no pueden ver que algo salga mal aunque no tenga culpa te lo quieran restregar y quieras que tú respondas, ¿no? ¿Por qué voy a responder yo, verdad? Pero pues sí, habla mucho más de ellos. Ah, definitivamente. Sí, por ahí hay la palabra privilegio viene de los términos derecho privado, ¿no? Privis legius, legius, creo que se dice, o legis, no sé. Y eso a final de cuentas, un derecho no tendría por qué ser privado, pero el privilegio es un derecho privado que se les daba a ciertos rangos, y estas personas consideran que tienen derechos privativos, o sea, nada más ellos pueden acceder a determinadas cosas, como a las plazas VIP. Fernández Noroña ha sido agredido por esto, pero muchas veces, porque además él viene de familia rica. Él es de izquierda, creo que de casualidad, pero él viene de familia de dinero y tiene dinero no nada más de su trabajo, sino de herencia familiar. Esto es hasta donde yo tengo entendido. Y una de las cosas que a mí me da mucha risa es que a cada rato, por ejemplo, va a un Chedraui o a un, no me acuerdo, o sea, fue a un ándale, a un Sí, City Market, ¿te acuerdas de eso? que debería ir a Bodega Aurrerá, ¿no? Ajá, o sea, ¿desde qué estás hablando, güey? O sea, que para ser de izquierda tienes que ser pobre a huevo, ¿estás bien de tu cabeza o qué pedo? No Y están por bien. ahí me topé con una meme de una persona que dice, fue un video, no me acuerdo, de alguien que decía, es que tener un iPhone no es capitalista, no fue un meme. Tener un iPhone es, no, el iPhone no te lo da el capital, te lo da el trabajo capitalizado. La diferencia viene de quién recibe el dinero. Mm. Y entonces estas personas piensan que por ser de izquierda ya tenemos que no tener absolutamente nada. Ya eres de izquierda, no puedes tener teléfono, ¿no? Ayer les hice un video diciendo, explicándoles que la ciencia no es lo que piensan, ¿no? Les digo, es que la ciencia no funciona como tú crees y no, la ciencia no llega a conclusiones definitivas. Entonces no determina cosas. Tú piensas que la ciencia determina cosas, pero no las determina. La ciencia, 98% de la ciencia, de hecho, es basura. No sé si 98, 96, ponle más o menos, por ciento de Ujú. la ciencia es basura. Son cosas, son especulaciones que no llegan a ningún fin y que en realidad no son ciencia porque no tienen control de las variables. Y luego me dicen, por desgracia, el teléfono desde el que estás transmitiendo está hecho con ciencia, ¿no? El teléfono desde el que estás transmitiendo está hecho con tecnología. Ni siquiera saben diferenciar la ciencia de la tecnología y vienen y me quieren decir que yo no entiendo lo que es la ciencia, ¿no? Y es mucha gente, y esto es a final de cuentas, son creencias que están difundidas y alentadas por medios de derecha, las dos creencias, te quiero decir. O sea, Chumel Torres tiene el mismo estilo de Arias Terrón.
Chumel Torres difunde este tipo de ideas de una persona de izquierda no debería de poder tener acceso al dinero, mientras que Arias Terrón difunde esta clase de ideas de la ciencia es absoluta y dictamina cosas, ¿no? Y entonces uno es absolutista en términos económicos y el otro es absolutista en términos científicos, ¿no? Un economicista, no sé si se llame así, cientificista es el otro, no sé si economicista sea correcto, pero economicista, cientificista sí lo es. Entonces, son personas que convierten en dogmas sus creencias y no se dan cuenta por ahí. ¿Quién fue el que dijo que la creencia viene de la autoridad? Las creencias vienen de la autoridad. O sea, la autoridad te dictamina algo y entonces tú empiezas a creerlo. No, no sé, No me no sé. acuerdo quién fue, creo que Miguel de Unamuno, no me acuerdo. Ujú. Pero por ahí, o sea, nosotros estamos como, a final Ah, de cuentas vivimos. sí, yo creo que está refiriéndote a la videocolumna, la columna de Fabricio, ¿no? Exactamente, Hablando sobre exactamente. la Ajá, ciencia, la fe y la opinión. ajá, exactamente me Sí, estoy refiriendo a eso. sí, sí, Y sí, sí. me estoy tratando de acordar es que, pues, mira, yo la verdad es que de repente me pongo a trabajar y me pongo a escuchar cosas, entonces no sé quién me está diciendo qué, y al final de la semana ya nomás acumulé conocimientos sin saber de dónde vino. Pero en este A ver, caso, pues, en caso político. Pero, o sea, yo me quedé con eso, me dejó eso, porque dijo una frase completa, no la recuerdo, no me acuerdo si era de Miguel ujú, Dunam, él fue lo que lo dijo, sí, pero dijo una parte de esas, la creencia viene de la autoridad. Y me ujú, dejó muy marcada eso, dije, órale, y sí es cierto, y a final de cuentas yo he estado trabajando justamente en un texto al respecto, con respecto a la ciencia y el cómo la autoridad, las figuras de autoridad vienen y te dicen que la ciencia es esto y tú te lo tienes que creer. La palabra es creer y a final de cuentas son cientificistas. Son ujú, personas que te están diciendo, que te están dictando cómo tienes que creer que el mundo funciona. Son personas que piensan que la ciencia funciona como la teología. mm, ya, Entonces, ya, interesante, qué interesante. Sí, 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 su columna estaba hablando de la conformación de Morena y hacía es muy interesante, una comparativa entre la Iglesia Católica, que es muy universal y que todo el mundo puede ser católico, y los protestantes, que son excluyentes porque como ahí está la meritocracia embebida, entonces al que le va bien es el que está bien con Dios y al que no le va bien, pues está jodido y nunca sale de ahí, ¿no? Entonces, dice, bueno, es que Morena ha sido muy incluyente, ¿no? O sea, viene gente conversos, ¿no? Se convierte claro. de un lado a otro y se refería a un grupo muy chistoso que estaba ahí enfrente de las oficinas de Morena, que venía de Veracruz, que estaba muy enojado porque el candidato que habían elegido allá era un expriista y que si no ponían uno de los de ellos, se iban a ir al PRI. Entonces, y la contradicción, pues es, o sea, no te gusta, pero si que venga uno en el PRI, pero pues, si se queda el del PRI, me voy con los del PRI, entonces ya no entendí. Para a lo mejor volver después, no, entonces, en fin, sí, 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 sí tiene que ver mucho con eso. Eh, la autoridad moral o la autoridad te impone, sin embargo, el conocimiento viene de una experiencia. Entonces, cuando ya es algo que tú ya aprendiste, que ya sabes, no tienes por qué creer. Este, y sí, Sí, esos y te digo, y todas esas son tendencias de derecha. pensamientos tienen que ver con una organización jerárquica que es estamentaria, ¿no? Está Dios, está el rey, está la aristocracia, donde jugaban ahí también la iglesia, y los ricos, etcétera. Y luego pues venían los comerciantes, y luego pues la gente de abajo, ¿no? Entonces, en esa jerarquía, estar bien con ciertas cosas, de no mezclarte con los de abajo, es muy importante porque pierdes, ¿no? Entonces, si tú consideras en tu jerarquía que está Dios y luego pues están los reyes o a lo mejor el Papa, etcétera, y luego pues estamos los hombres de negocios, los que vivimos de cierta manera, y de repente alguien se te cuela que tú consideras que es del pueblo, ¿qué hace acá? Váyase, encuentre, ¿no? Entonces, pero no es de que pierdan algo,
porque no pierden nada, Nada, no. no pierden nada, pero se sienten inseguros, pues porque tienen ese clasismo frágil, ¿no? Este, Pierden autoridad, ¿no? O sea, porque al final de cuentas pierden jerarquía, pierden jerarquía. nivel en su cabeza, en su cabeza. O Y sea, y porque por nadie, eso te digo, a mí me llamó mucho la atención esto porque yo justamente estoy trabajando en un texto en el que, bueno, yo en realidad lo que yo estaba tratando de hablar es de acerca de cómo la ciencia, de hecho, tiene muchos parámetros y hay muchas personas que piensan en la ciencia de diferentes formas, al grado de que existe la filosofía científica, en gran medida promovida por físicos. Entonces, muchos físicos dicen, uno dice la ciencia es esto y luego otro dice la ciencia es aquello y luego otro dice la ciencia es aquello. Por ejemplo, Albert Einstein en gran medida desafiaba las corrientes regulares y casi siempre prefería pensar en todo aquello que parecía incluso imposible, nada más porque era alternativo. Y prefería eso alternativo que cualquier otra cosa, por nada más para poder llevarle la contra a lo normal y poder tener un pensamiento que le permitiera descubrir más cosas, un pensamiento diagonal. ¿No? Y ese era Albert Einstein. O sea, Albert Einstein ahorita se revolcaría en su tumba de lo que están ahorita promoviendo como ciencia. Y ahorita yo estoy estudiando a varios autores diferentes, entonces lo que estaba viendo era justamente eso. Y cuando yo lo empiezo a ver, veo es que es una estructura jerárquica en donde viene la autoridad. Por eso a mí me resonó tanto que dijera eso, Fabricio, que, o sea, viene la autoridad a decirte que tú no eres, no tienes un título en ciencia, por lo tanto no eres nadie para venir a estudiar algo cuyo conocimiento está abierto además, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues que, ¿de qué me estás hablando cuando la ciencia no es esto que me estás diciendo? No es este estatuto específico en donde yo tengo, no es este dogma específico en donde yo me tengo que apegar a ciertas cosas. De la misma manera, yo lo considero así, en la que las tendencias sociales no son este dogma de si yo creo yo soy de izquierda, entonces yo creo en la pobreza, yo tengo un voto de pobreza. Creo que tienen eso lo tienen confundido en su cabeza. O sea, yo creo en la ciencia, entonces yo creo en todo lo que me entrega el NIH. Mientras que yo soy de izquierda, entonces tengo un voto de pobreza. La cosa no funciona así, güey. O sea, pero a final de cuentas ellos ya traen una mentalidad así, total y sí, sí, completamente sí, pero son cuadrada, muy inseguros, ¿no? O sea, muy inseguros. Sí. sí, 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 no pierden nada y sienten que ya perdieron, porque pues se les aparece en el salón VIP de American Express a alguien que ellos consideran inferior, ¿Sí? De izquierda, pues es que es voto de pobreza, es lo que te digo. te toca tu voto de pobreza. Pues sí, digo, finalmente, digo, si viviéramos en una monarquía lo podrías entender, ¿no? Pero pues esta es una república ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya se ¿Sí? deberían de ir acostumbrando. No, pues están, viven en un delirio, es un delirio, todo es un Sí, delirio en el que todavía pretenden volver a la época feudal. Y sí, viven en este delirio, los lleva a buscar una jerarquía y tener un nivel superior sobre los demás. y Es los ves una necesidad. educados, con odio, híjole, man. Mucho rencor, mucho rencor. Yo lo veía mucho con mi ex suegra, fíjate. Y fíjate, esto también lo vi hace relativamente poco con una señora que me agarró mucho odio. Y yo nunca entendí por qué. Y yo preguntaba, es que ¿por qué si éramos amigas, no? Y todo bien. Y le dijo a mucha gente que yo le había robado un recetario que yo hice y todo. Un montón de cosas me empezó a levantar falsos. Y yo me preguntaba, ¿por qué tanto odio? Y un día me di cuenta. Lo que pasa es que ella es rubia de ojos verdes. Ella debería de tener nada más por antonomasia, nada más por ser rubia y de ojos verdes, debería de tener todo lo que yo tengo, seguidores y personas que la quieran. Sabes, como que en su cabeza ella se merece todo, y nada Sí. más por ser rubia de ojos verdes. Y eso yo lo descubrí ya después de un tiempo, y con mi ex suegra me pasaba algo similar, ¿no? Por ser rubia y de ojos azules, ella sentía que ella merecía muchísimo más que todos los demás. Entonces ella como que, o sea, te iba dando de acuerdo con lo que ella sentía que tú merecías por tu estrato social. En fin. Bueno, pues yo creo que nomás para terminar no podemos dejar de mencionar la sentencia que una jueza de Miami le dio a García Luna y a su esposa. El gobierno mexicano, ante la imposibilidad de juzgarlos acá porque vivían allá, y cuando un tribunal colegiado de estos magistrados que ya se van a ir afortunadamente
le permitió a la esposa de García Luna desbloquear sus cuentas, pues ayer una jueza en Miami lo sentenció a pagar $2.500 millones al gobierno mexicano. El juicio fue allá porque ellos tenían su residencia allá tenían propiedades, etcétera. Habían hecho un negocio entre, cuando fue secretario de Seguridad Pública, entre los gobiernos de Calderón, que no se dio cuenta que estaba ahí su secretario de Seguridad, y aparentemente ya siendo asesor con el gobierno de Peña Nieto, Genaro García Luna, por del orden de $800 millones. Esa fue la demanda que presentó el gobierno mexicano. Y como no se presentaron en el juicio, allá tiene una regla muy fácil, bueno, pues el que calla otorga, y si no te presentas en el juicio, porque esto es algo que demerita nuestro sistema jurídico, y como es muy predecible la justicia allá, aquí en México te sale con lo que les da la gana. Allá 3 veces el monto de lo demandado, entonces 800 millones por 3, $2.400 millones, ya ya es sentenciado, ya no hay manera de apelar eso, porque nunca se presentaron por ahí, y suena Ya mucho salió. dinero. Suena mucho dinero, pero es la mitad de lo que debe Ricardo Salinas. Pero pues ya salió para pagarle al magisterio. Pero eso no es a ti y a mí. Entonces, $2.500 es una buena cantidad de dinero, es una sentencia así. Y la vergüenza nacional es que un tribunal magistrado del Poder Judicial de Norma Piña y compañía, pues le habían permitido desbloquear sus cuentas a la señora, y allá ambos, porque están demandados ambos, pues ya han sido sentenciados a pagarle al gobierno mexicano, a nuestra Hacienda, $2.400 millones. Un trabajo que se inició desde el año pasado, desde el sexenio pasado, perdón, y que pues hoy cumple su feliz término. Muy, muy interesante, y pues bueno, yo creo que debemos estar muy contentos por eso, porque pues de una vez más, ¿no? O sea, cuando le quieren poner el mote de narcopresidente, narcopresidenta, narcocandidata, este grupito de gente que se siente con privilegios, se les olvida que su secretario de seguridad, el del señor Calderón, pues no solo está en la cárcel, sino que además ha sido sentenciado nuevamente a por la justicia americana a pagar 2.400, casi 2.500 millones de dólares. Entonces, bueno, debemos estar, yo creo, contentos, y con esto, pues, avanzar en este fin de semana, Julio, y prepararse para la elección del 1 de junio. Ay, ya sé, no me presiones. Sí, reglas muy básicas están en nuestro programa anterior. Si viene nominado nada más por el Poder Judicial, esos candidatos no fueron evaluados por el Poder Judicial porque se fueron de paro con goce de sueldo. Entonces, llegó, lo que entró salió. Entonces, no son una buena recomendación si usted considera que la justicia en México debe de cambiar. Si piensa que está todo dar, pues sí, agarre puro parejo de esos, ¿no? Está una otra compañera de gabinete de García Luna, entre las ministras, está Marisela Morales, ¿no? Se coló así, viene directito del Poder Judicial. Poder Ejecutivo y Poder Legislativo hicieron su trabajo, evaluaron, y luego pues llegaron al sorteo y entraron esos, entonces traen un poco más de filtros, pero el último filtro es el de usted, señor, y señora de nuestra audiencia, ciudadano. Usted es el que al final, con su voto, va a determinar quién llega y quién no llega. Ya se hizo mucho trabajo hasta ahorita, está la información disponible, pueden checar su Google, se encuentra uno ahí sorpresas a veces desagradables, cómo puede ser que esté ahí, pero pues ahí están algunos, son parte de nuestra sociedad. Entonces el último filtro somos nosotros los ciudadanos, así que a prepararse, y 1 de junio a votar. Quedan pocos días. Sí, señor. Ya no me regañes. No, Me pongo. es una oportunidad. El 1 de junio ya uno se puede desentender hasta dentro de 2 años, que vengan la segunda mitad de las personas juzgadoras. Sí, señor. Sí, ya me voy a poner en eso, yo creo que el domingo. Y espero que todos los demás también. Muy bien. Bueno, Bueno, pues
Pues muchas gracias por haber estado aquí, Hernán, y muchas gracias a todos por ver este programa. Dejen su like, compartan con sus amigos. Si no les gustó, compartan con sus enemigos. Dejen su comentario. Si les gustó, ayúdenos con un bonito comentario. Y si no les gustó, insúltenos en los comentarios. Muchísimas gracias por todo. Un beso. Nos vemos, Hernán. Muchas gracias.